Número 10. Grabados rupestres de Dazhou. El área de Dazhou en Chongqing, en China, es famosa por sus muchos grabados rupestres increíblemente detallados. Se remontan a los siglos IX y XIII y son conocidos por su calidad estética y la variedad de escenas que representan de la vida cotidiana de las personas durante este periodo de tiempo. Increíblemente, están muy bien conservados con pocas áreas rotas y coloración que aún permanece. Hay 102 esculturas de acantilados y grabados rupestres en el condado y algunos de ellos son enormes. Algunas de las más misteriosas son dos estatuas con caras muy extrañas. Resulta que son figuras míticas vestidas de generales, clarividencia y clariaudiencia. A principios de 2017, Li Xiaoxiang, investigador principal, confirmó que dos estatuas de 1.8 metros de altura representan la capacidad de enviar y recibir mensajes psíquicos y correspondencia hacia y desde los espíritus. La estatua de clarividencia representa un personaje que puede ver miles de kilómetros de distancia, representado con grandes ojos y cintas flotando de su cabeza. La clariaudiencia puede oír miles de kilómetros de distancia. Las estatuas, que también representan a dos generales mitológicos del emperador de Jade, datan del 1147, durante la dinastía Song del Sur. Ambos están vestidos con poca ropa, mostrando sus físicos tonificados, mientras que cada uno muestra características que ejemplifican sus cualidades más fuertes. Cada uno de los personajes sostiene un objeto no identificado. En el caso de la clarividencia, la gente parece creer que el objeto en cuestión es un telescopio antiguo, mientras que muchos teorizan que la clariaudiencia posee una serpiente o un auricular telefónico que usa para escuchar en su audiencia lejana. Los investigadores dudan en identificar oficialmente los objetos, porque reconocen que no están seguros de qué son. Si bien ambos personajes han existido durante bastante tiempo, las estatuas de ellos son raras, dijo Li al China Daily. Los expertos continúan estudiando a la pareja con la esperanza de aprender más sobre ellos y su papel en el pasado de China. Número 9. Monasterio perdido. Mientras excavaban King Square en la ciudad de Gloucester, en Inglaterra, como parte de su remodelación, los arqueólogos descubrieron recientemente la ubicación de un convento carmelita largo y perdido del siglo XIII. El equipo, encabezado por el Ayuntamiento de Gloucester y Colesworth Archaeology, encontró los restos de la instalación entre los escombros de un estacionamiento demolido, poniendo fin al misterio de dónde tenían su sede los frailes blancos. Eran miembros de la Orden de Carmelitas, pero toda la información de su ubicación aquí se ha perdido. El registro histórico contenía evidencia de que el establecimiento estaba en algún lugar de la zona, pero durante años su ubicación exacta eludió a los historiadores y otros expertos. Hasta ahora, los expertos han descubierto los restos de al menos 4 grandes edificios que estaban hechos de piedra o con calzadas de piedra, un desagüe medieval y los restos de pisos de baldosas y morteros. Durante unos 300 años, los frailes blancos desempeñaron un papel activo en Gloucester y produjeron algunos frailes notables, dijo el arqueólogo de la ciudad, Andrew Armstrong. Ver y documentar este sitio servirá para subrayar y reconocer el lugar del convento en la historia de la ciudad. Los frailes eran similares a los monjes en lo que respecta a su dedicación a la oración y el aprendizaje, pero a diferencia de los monjes, los frailes se comprometieron activamente con el mundo exterior y realizaron servicio comunitario. Entre los miembros más destacados de la Orden de los Carmelitas se encontraba Nicolas Canteloup, un historiador y maestro de teología de origen noble que vivió durante el siglo XV. Número 8. Tableta antigua. Los expertos fecharon recientemente un artefacto de piedra cilíndrica y tosco que contiene una inscripción griega que se remonta al año 165 a.C. El objeto, que los arqueólogos descubrieron en marzo en la región de Duhok, en Irak, contiene escritura helenística que lo conecta con el periodo histórico posterior a la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Los investigadores que tradujeron la inscripción al kurdo descubrieron que menciona a Demetrio en el siglo II a.C., el rey de Macedonia que gobernó la región. Se han descubierto muchos artefactos antiguos de origen aparentemente griego en Asia y el Medio Oriente, pero para el director del museo de Duhok, Hassan Ahmed, quien anunció el fascinante hallazgo, así como para otros expertos, el descubrimiento de la tableta es importante no solo por su valor histórico, sino porque potencialmente abre posibilidades para nuevas excavaciones en la región de Kurdistán. Pocos días antes de que Ahmed admitiera una declaración sobre las tabletas helenísticas, el Ministerio de Municipalidades y Turismo de la región de Kurdistán anunció el descubrimiento de múltiples sitios arqueológicos en la provincia de Erbil. Número 7. Tableta vinculada al Arca de Noé.
El Arca de Noé, una historia del libro del Génesis, habla de un hombre devoto que sobrevivió a las inundaciones apocalípticas en todo el mundo al construir un bote de madera llamado arca por instrucción de Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y esposas fueron los únicos humanos que sobrevivieron al diluvio y sus vidas se salvaron gracias a su lealtad a Dios en un mundo corrupto y malvado. Cuando terminó el diluvio, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. La evidencia del arca es muy débil, lo cual no es un problema para aquellos que no creen en la historia en primer lugar, pero muchos lo hacen, incluidos muchos arqueólogos. Algunos teorizan que Ararat es un volcán inactivo en Turquía. Uno de ellos es Tom Meyer, profesor de estudios bíblicos en el Shasta Bible College en California. Tom Meyer cree que hay numerosas pistas que indican que el Arca de Noé es una historia fáctica y que podría ayudar a encontrar los restos del bote. Explicó sus puntos de vista en una entrevista con medios de comunicación Express, primero señalando que hay numerosos relatos históricos de inundaciones catastróficas que al menos se asemejan a la historia bíblica del diluvio que soportaron Noé y su familia, con versiones seculares de el arca en varios lugares. Tom Meyer dijo además, una reciente resolución de un antiguo rompecabezas por Irving Finkel, el asistente de guardián de las antiguas lenguas mesopotámicas en el Museo Británico, colabora con el registro bíblico del desembarco del arca en el monte de Ararat. El antiguo rompecabezas en cuestión es la tablilla de el arca de Sidmons, una tablilla cuneiforme babilónica de 3700 años que describe la antigua historia babilónica del diluvio. Es increíblemente similar a la historia del Arca de Noé, a pesar de que supuestamente se trata de un evento diferente. Dentro de sus 60 líneas de escritura cuneiforme, el Dr. Irving encontró texto que indica dónde pensaban los babilonios que estaba el arca, que según él se refiere a la región del este de Turquía donde se encuentra el monte Ararat. La religión puede ser un tema delicado cuando se trata de arqueología, como lo demuestra este ejemplo. Mientras que algunos arqueólogos descartan las afirmaciones del Dr. Irving como tonterías científicamente infundadas, otros la encuentran completamente creíbles a pesar de la notoria falta de evidencia física. Y ahora el número 6. Pero primero, ¿tú qué piensas de la historia del Arca de Noé y el diluvio? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Bolas de Turfán. Un estudio reciente describe el descubrimiento de 3 bolas de cuero en el cementerio prehistórico de Jianghai, en el noroeste de China, en la ciudad de Turfán, que sirve como la evidencia más antigua conocida de juegos de pelota en Euroasia. El trío de artefactos fue fechado por radiocarbono en algún momento entre el 1189 y el 911 a.C., algunos siglos antes de otras pruebas conocidas de juegos de pelota. Esto hace que estas bolas sean unos 500 años más antiguas que las bolas antiguas conocidas y las representaciones de juegos de pelota en Euroasia, dijo el autor del estudio y arqueólogo, el Dr. Patrick Werman. 2 de las bolas se encontraron en tumbas posiblemente pertenecientes a jinetes, y se cree que los artefactos se remontan a una época en que la equitación se extendió por primera vez en toda la región. Para el equipo, que publicó sus hallazgos en el Journal of Archaeological Science, identificar las bolas fue solo la mitad de la batalla. Es cierto que todavía no han descubierto para qué juego de pelota se usaron los objetos, aunque, en sus palabras, su uso en deportes de equipo y gol es probable, quizás algo como el hockey, pero esta sospecha no se puede confirmar, especialmente porque no se encontraron accesorios de la misma edad. Número 5. Baño ritual. Durante una excavación de rutina en previsión de construcción de una carretera en la región de Baja Galilea en Israel, trabajadores y voluntarios bajo la supervisión de la Autoridad de Antigüedades de Israel encontraron una mikve o baño ritual de 2000 años de antigüedad. En el judaísmo, las mikve o baños rituales se utilizan con fines de purificación ritual. El baño de 57 toneladas recientemente descubierto ofrece una nueva perspectiva de la vida judía en la Palestina gobernada por los romanos durante el período del Segundo Templo, que duró desde el 597 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Anteriormente se desconocía que los residentes de la antigua granja donde se encontraba la mikve o en Galilea en general eran judíos. Además, como señalaron los arqueólogos, el Dr. Ad El-Ghani Ibrahim y el Dr. Walid Atrash, el descubrimiento muestra que las personas que vivían allí se dedicaban a mantener un estilo de vida religioso tradicional y a mantenerse puras. Se consideró que los judíos de la época romana no vivían en granjas fuera de los pueblos o ciudades, explicaron los expertos. Hace unos 1700 años, un gran terremoto destruyó la granja y 300 años después fue abandonada para siempre. Una campaña de financiación colectiva pagó la cuidadosa remodelación de la mikve del lecho de roca y su reubicación junto a una mikve moderna en el Kibbutz Hanaton.
Número 4. Masacre de la Edad del Hierro. Entre los siglos XV a.C. y el siglo III a.C., la ciudad de La Hoya, en lo que hoy es el norte de España, estaba bulliciosa. El asentamiento prehistórico alcanzó una población máxima de alrededor de 1.500 habitantes, pero en algún momento dejó de existir por completo. La joya fue redescubierta en 1935 y excavada parcialmente entre 1973 y 1990. Durante ese tiempo, los arqueólogos descubrieron esqueletos quemados de al menos 13 personas en las calles y dentro de los edificios. Ese año, un equipo de investigadores y arqueólogos realizó el primer análisis detallado de los restos humanos. Sus hallazgos, detallados en la revista Antiquity, indican que los atacantes apuntaron a sus víctimas cuando menos lo esperaban. No habían armas cerca de los individuos, que los investigadores creen que fueron brutalmente asesinados mientras estaban desarmados en un evento público. Además, los invasores no parecían tomar ningún bien, lo que implica que tenían motivaciones políticas más que económicas. Entre los restos se incluyen un hombre adulto decapitado, huesos con marcas de puñaladas y una adolescente con un brazo cortado. La brutalidad es anterior a la conquista romana de la región, lo que lleva a los investigadores a creer que la carnicería pudo haber ocurrido entre dos rivales ibéricos. Según las condiciones en las que se dejó La Hoya, incluida la falta de entierros adecuados, es probable que los supervivientes fueran recogidos y trasladados a otro lugar. Número 3. Animales enterrados vivos. Los sacrificios humanos y animales eran habituales en ciertas civilizaciones mesoamericanas antiguas, incluida la inca. Cuando querían apaciguar a los dioses, los incas a menudo sacrificaban llamas, un bien preciado que proporcionaba comida y ropa a la civilización. Entonces, cuando los arqueólogos encontraron recientemente los restos bien conservados de 5 llamas en un sitio peruano llamado Tombo Viejo, el descubrimiento fue emocionante, pero no necesariamente sorprendente, al menos no al principio, pero los restos le enseñarían a los expertos más sobre las costumbres de sacrificios de los incas. Según la datación por radiocarbono, los animales fueron enterrados entre el 1432 y el 1459. Antes de la llegada de los españoles, cerca había grandes hornos y evidencia de fiestas, lo que indica que los sacrificios ocurrieron durante celebraciones. El doctor Lido Valdés, de la Universidad de Calgary, explicó: las ofrendas probablemente fueron parte de fiestas y reuniones mucho más grandes, patrocinadas por el Estado. El Estado se hizo amigo de la población local con comida y bebida, cimentando alianzas políticas, mientras que colocar ofrendas permitió al Inca reclamar la tierra como suya. En otras palabras, estas prácticas estaban destinadas a apaciguar a las sociedades conquistadas recientemente. Como parte del ritual, los incas decoraron las llamas con joyas y probablemente las enterraron vivas, como demuestra el hecho de que las patas estaban atadas, algo que les habría impedido moverse demasiado durante el proceso. El doctor Valdés admitió que no tenía forma de probar que las llamas fueran enterradas vivas, pero sin embargo, cree que eso fue lo que sucedió. Los incas solían sacrificar niños, y se dice que algunos de los niños fueron enterrados vivos. Si hubieran hecho eso con los niños, estoy seguro de que lo habrían hecho con las llamas. Número 2. Máscara de 2400 años. En septiembre de 2020, la compañía de noticias estatal turca Anadolu Agency informó del descubrimiento de una máscara de terracota de 2400 años de antigüedad que representa al dios griego Dionisio en la acrópolis de la antigua ciudad de Dásquilion. El arqueólogo Kaan Iren, quien dirigió el equipo que hizo el emocionante hallazgo, dijo a la prensa que el artefacto pudo haber sido una máscara votiva y agregó que probablemente se usó durante los rituales de elaboración de vino. Según la leyenda, usar una máscara que representara a Dionisio, el dios de los carnavales y las mascaradas, liberaba a alguien de sus arrepentimientos y deseos ocultos. Las excavaciones tienen 32 años y esta es la primera vez que hemos desenterrado una máscara que está casi intacta, dijo Iren, transmitiendo la naturaleza notable del descubrimiento. La máscara probablemente se remonta a finales del siglo IV a.C. y es uno de los numerosos artefactos intrigantes que se han excavado en Dásquilion, una ciudad históricamente multicultural que sirvió como centro administrativo para el Imperio Persa antes de la influencia helenística que comenzó a tomar el control en el 334 a.C. Número 1. Baño de sudor, los sapos. Los baños de sudor, también llamados cabañas de sudor, eran una parte común de las culturas mesoamericanas, que los usaban con fines espirituales y relacionados con la salud. Este año, los científicos que trabajan en el sitio arqueológico de Xultún, en Guatemala, desenterraron numerosos huesos y herramientas en lo que se llama el baño de sudor de los sapos. El estudio, dirigido por los arqueólogos del Smithsonian Tropical Institute y la Universidad de Boston, afirmaron que los mayas veían
los baños de sudor como encarnaciones de parientes, ancestros y seres sobrenaturales. El baño de sudor de los sapos, que se remonta a algún momento entre el 250 y el 550 después de Cristo durante el período clásico temprano, está profundamente decorado, con la imagen de una deidad femenina en cuclillas con patas de iguana y sapos de caña. Ninguna otra estructura en Mesoamérica, de baño de vapor o de otro tipo, se parece a este edificio, dijo la coautora del estudio y arqueóloga Ashley Sherp. Parecía que cuando alguien entraba por el frente de la estructura estaba entrando a la diosa anfibia que personificaba el baño de sudor. El equipo cree que el baño de sudor se usó durante aproximadamente 300 años antes de que un adulto fallecido fuera enterrado allí alrededor del año 600 después de Cristo. Otros 3 siglos después, los restos de la persona fueron retirados y reemplazados con los restos de un niño y varios animales, incluido un cachorro, aves, sapos e iguanas. La combinación de restos probablemente fue dedicación del baño de sudor como un lugar de nacimiento y creación y un reflejo de una población que estaba tratando de asegurar su supervivencia apaciguando a la diosa. Balistoides beridenses. Estos peces tienen dientes y grandes labios hinchados que casi parecen humanos. Esta gran especie de pez ballesta se encuentra en las lagunas de la región del Indo-Pacífico. Este pez aparentemente inofensivo es muy territorial y rápido y se vuelve agresivo y no siempre necesita una razón para atacar. El pez emite una señal de advertencia antes de atacar, que consiste en que las puntas de sus aletas negras se elevan. Hay numerosos informes de peces ballesta que atacan a los buzos sin ser provocados de ninguna manera obvia y son capaces de infligir algunas lesiones bastante graves que a menudo requieren atención médica. Tomemos por ejemplo a la gerente del resort, Birgit Bix Erget, quien requirió puntos de sutura en el labio superior, así como una cirugía plástica, después de que un pez ballesta la atacó en la cara aparentemente de la nada, mordiendo un trozo considerable de su labio, músculo y nervios. Basta echar un vistazo a la boca de la criatura para comprender cómo estos peces pueden ser tan destructivos. Pueden crecer hasta 76 centímetros de largo y están equipados con una gran cantidad de dientes afilados fuertes y casi humanos. Dependiendo de la especie, sus dientes varían en color del rojo al amarillo. Si bien tienen bocas pequeñas, tienen mandíbulas poderosas con no solo una fila de dientes, sino varias. ¿Pero por qué necesitan una boca tan exagerada? Bueno, por lo general comen crustáceos y moluscos y necesitan poder atravesar caparazones duros. La gente a veces mantiene estos peces en acuarios debido a su hermoso color, pero ten cuidado si los alimentas a mano. Tienen mucha personalidad, pero también pueden ser todo un desafío. En la naturaleza, los buceadores les gusta ir a donde viven, así que ten cuidado y asegúrate de saber quién está mirando mientras observas los arrecifes. Número 10. Camello dromedario. Algunos de los dientes de animales más espantosos pertenecen en realidad a los herbívoros. Tienen que ser capaces de triturar su comida y también tener una gran mordida para defenderse. El camello dromedario es un ejemplo, con dientes que crecen hasta más de 7.6 centímetros de largo. Y no solo son para mostrar, aunque la especie se adhiere a una dieta herbívora de pastos secos y vegetación. Hay informes que los camellos dromedarios se vuelven contra sus dueños. Cuando los camellos atacan, los propietarios a veces incluso pueden morir. Sus mandíbulas son lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos humanos, y por esta razón se sabe que ocurren mordeduras fatales. En 2016, un propietario de camellos en Rajasthan, en la India, pagó con su vida por dejar al animal atado en el calor sofocante durante todo el día. Al darse cuenta que se había olvidado del camello, regresó para soltarlo, y la criatura, comprensiblemente enojada, se volvió agresiva y atacó al hombre. Se podría decir que fue una especie de venganza. Un testigo perturbado le dijo a los medios que el animal lo levantó por el cuello y lo tiró al suelo, le mordió el cuerpo y le cortó la cabeza. No era la primera vez que ese camello en particular atacaba a su dueño. En un incidente anterior, según los informes, unas 25 personas tuvieron que trabajar juntas para inmovilizar al animal y tardaron alrededor de 6 horas en controlar al camello. Si bien los camellos son típicamente dóciles, se sabe que se vuelven agresivos con el calor. Los camellos machos también tienden a volverse agresivos a veces. Sin embargo, en términos generales, los camellos y los humanos parecen llevarse bien, ya que han sido domesticados durante mucho tiempo. ¿Alguna vez has montado un camello? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Tortuga laúd. ¿Quién iba a imaginar que una tortuga marina tendría una boca tan aterradora? La tortuga laúd es el tercer reptil vivo más grande del mundo y la tortuga más grande. Pueden medir hasta 2.1 metros de largo y pesar hasta 907 kilogramos. La boca de la tortuga laúd está llena de cientos de dientes puntiagudos que miran hacia atrás, llamados papilas, que se asemejan a estalactitas.
Estas estructuras de aspecto aterrador van desde la boca y se extienden hacia el esófago y luego hacia el estómago. Las papilas tienen una apariencia engañosamente feroz que hace que la boca de la criatura parezca como si estuviera hecha para destrozar presas. Pero las tortugas laúd prefieren exclusivamente las medusas y los dientes puntiagudos, junto con un esófago alargado que envuelve el estómago de la tortuga, ayudan a evitar que la cena se escape. Una vez que algo se atasca al entrar, se atasca para siempre. No hay forma de que una medusa salga de esta. Estas tortugas son uno de los pocos animales que pueden ayudar a mantener bajo control las poblaciones de medusas. Desafortunadamente, las tortugas marinas tienen dificultades para diferenciar entre medusas y bolsas de plástico, lo que hace que la indigestión de plástico sea un problema grave para las tortugas laúd. Y ahora, el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Ciervo almizclero. Hay 7 especies conocidas de la familia del ciervo almizclero, originarias de Rusia y Asia, pero algunos países las importan para la caza. A pesar de ser llamados ciervos, técnicamente estas criaturas no son ciervos, porque carecen de astas, pero lo más obvio, y quizás lo más espeluznante de ellos, es que tienen dientes que parecen extrañamente fuera de lugar, y los machos poseen 2 colmillos enormes y protuberantes que sobresalen de la mandíbula superior. Aunque ciertamente parece que el ciervo almizclero puede hacer algún daño con esos dientes, estos animales son herbívoros. Usan sus dientes para disuadir, advertir y competir con sus rivales durante la temporada de apareamiento. Los ciervos almizcleros machos también son conocidos por la sustancia de olor distintivo que emiten desde una glándula especial que actúa como afrodisíaco durante la temporada de apareamiento. Curiosamente, los humanos también pueden disfrutar de este olor, como lo demuestra el problema de la caza furtiva que amenaza a las poblaciones de ciervos almizcleros, que han sido cazados en cantidades increíblemente altas. Las glándulas se usan para la fabricación de perfumes y medicina tradicional. Los ciervos almizcleros viven vidas solitarias, en hábitats remotos y rocosos, y aunque pueden parecer un vampiro, no tienes nada que temer. Número 7. Ballena dentada. Desde la distancia o a simple vista, la ballena dentada parece un cetáceo común, pero una mirada más cercana revelará que estos especímenes machos adultos poseen 2 colmillos largos que se curvan hacia atrás y hacia adentro y se extienden sobre la mandíbula superior. Solo pueden abrir la boca unos centímetros como máximo, y los científicos reconocen que ni siquiera saben cómo pueden comer con esta disposición anatómica. De hecho, los expertos saben muy poco sobre la especie. Las ballenas dentadas se distribuyen por las aguas del hemisferio sur, y se sabe que se pueden encontrar varadas a lo largo de las playas de Sudáfrica, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Uruguay y las Islas Maldivas, pero son difíciles de abordar, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Como una de las 21 especies de ballenas picudas conocidas, pasan una gran parte de su tiempo buceando en busca de alimento, y por lo tanto es muy raro que los humanos las detecten. Con base en la poca exploración que se ha hecho de la especie, se sabe que comen calamares, pero nunca se ha observado cómo comen, así que por ahora el misterio de cómo lo hacen sigue siendo solo eso. Número 6. Gelada. El gelada vive en las montañas de Etiopía y es el único miembro sobreviviente de su género. A pesar de ser herbívoros, estos primates poseen dientes que parecen capaces de cometer una masacre total. Muestran sus enormes dientes caninos a través de un comportamiento llamado bostezo con encías. La práctica es más común entre machos de alto rango, que tiran hacia atrás el labio superior para exponer sus temibles colmillos, y a menudo va acompañado de una llamada fuerte, que los investigadores creen que es un grito de larga distancia. Según el programa Deadly 60 de la BBC Earth, se cree que los bostezos los utilizan durante los momentos tensos, incluso justo antes de la alimentación, lo que sugiere que el comportamiento tal vez tenga intención de intimidar a otros. Las hembras también exhiben bostezos, pero los usan durante intercambios amistosos. Los investigadores creen que estos comportamientos, por muy alarmantes que nos parezcan a los humanos, pueden ser una forma compleja de comunicación destinada a profundizar la conexión emocional entre ellos, o una forma en que las hembras expresan su amistad entre sí. Número 5. Gansos. En los últimos años, han circulado en internet imágenes alarmantes de picos de pato con muchos dientes pequeños y algo afilados, que se han vuelto virales y han provocado una conmoción generalizada. Estas diminutas estructuras que recubren el interior de los picos de los gansos no son exactamente dientes, aunque tienen propósitos similares y se utilizan para cosas como triturar vegetación y presas. Están hechos de un tipo de cartílago duro como los huesos llamados tomio y crecen directamente desde el pico, lo que los hace ligeramente diferentes a los dientes reales. Las protuberancias
protuberancias también carecen de esmalte. Además de los dientes en el pico, los gansos también tienen dientes en la lengua, que tienen un aspecto igual de aterrador y están hechos de tomio. Si bien el hecho de que estas estructuras hechas de cartílago pueden ser llamados dientes y parezcan menos intimidantes, no son menos capaces de hacer daño. Como dijo el escritor Drew Haynes en un artículo de Just Birding, una mordedura de ganso puede extraer sangre fácilmente. Y, como saben muchas personas que han tenido encuentros desafortunados con estas criaturas, los gansos son extremadamente territoriales y se vuelven aún más agresivos durante la temporada de apareamiento, lo que significa que no dudarán en morder a quien los ofenda si se sienten amenazados. ¿Alguien ha sido perseguido por un ganso? Son bastante aterradores, ¿cierto? Los expertos creen que las aves antiguas, extintas desde hace mucho tiempo, pueden haber tenido dientes, dejando a sus descendientes con las formaciones que hoy en día vemos. Número 4. Foca cangrejera. La foca cangrejera tiene una boca llena de dientes que parecen sierras o dientes con muchos dientes pequeños y adicionales que sobresalen de ellos. Por el aspecto de esos dientes, así como por el nombre del animal, es justo decir que están destrozando algunas conchas de cangrejo bastante duras. Pero las focas cangrejeras sorprendentemente no comen cangrejos. Sus espantosos masticadores están adaptados para comer krill, actuando como un colador. Cuando una foca cangrejera traga un bocado de comida y agua, los dientes filtran el krill del agua, así como un colador. Luego el animal se traga lo que queda. La estructura funciona de manera similar a las barbas de las ballenas que comen krill. Este método de alimentación parece funcionar muy bien para las focas cangrejeras, que se consideran una de las especies de mamíferos más abundantes de la Tierra y el tipo de foca más poblado. No parece una coincidencia que los dientes de esta especie sean considerados como los más especializados del reino animal. Número 3. La babirusa. Las 4 especies conocidas de babirusas son nativas de un área llamada Wallacea, que abarca las remotas y boscosas islas indonesias de Sulawesi, Togian, Sula y Buru. El conocimiento de los científicos sobre esta enigmática especie, que evolucionó de forma aislada, es limitado. Saben que las babirusas viven en grandes manadas, principalmente en áreas protegidas. Hasta 2002, los investigadores las clasificaron en una especie, pero ahora creen que hay 4. La más conocida de ellas, la Babirusa celebensis, vive en Sulawesi. Tiene los colmillos característicamente enormes y tiene el pelo muy corto y fino, lo que le da una apariencia desnuda. Estas criaturas de aspecto antiguo son algunos de los miembros más extraños del reino animal, principalmente debido a un par de colmillos rizados que perforan su piel y miran hacia adentro que tienen los machos. Los colmillos son 2 dientes caninos superiores, que en realidad penetran a través del hocico y se curvan hacia la frente del animal, lo que convierte a la babirusa en el único mamífero con caninos de crecimiento vertical. Los caninos inferiores también crecen hacia arriba. A veces se alargan tanto que pueden acurrucarse y comienzan a asomarse por la parte inferior de la cabeza. Uno de los mayores misterios sobre la babirusa es el propósito desconocido de sus extraños colmillos. Algunos, pero no todos los científicos, creen que están destinados a proteger al animal de los colmillos de otras babirusas machos. Otros no están de acuerdo, incluido Darren Naish de Tetrapod Zoology, quien notó que las babirusas machos encajonan con sus cascos en lugar de enganchar colmillos o chocar cabezas. Es posible que los colmillos se usen para aparearse, posiblemente como un signo de aptitud genética para posibles parejas, pero la pura y simple verdad es que nadie sabe realmente para qué sirven. Número 2. Narval. Mientras hablaba de los dientes de un narval en una entrevista del Smithsonian, un experto dental llamado Martin Nueya resumió sus pensamientos con esta declaración: nada tiene sentido. Eso es porque los narvales no tienen dientes dentro de la boca. Su único diente visible es llamado cuerno, que sobresale sobre su cabeza, por lo que las criaturas son tan conocidas. Este colmillo en espiral puede crecer hasta 2.7 metros de largo y se desconoce su propósito. Es uno de los 2 caninos colocados horizontalmente que tiene el narval. El diente izquierdo es generalmente el que crece hasta convertirse en un colmillo y sale a través del labio superior del animal. Por lo general, el canino derecho permanece incrustado en el cráneo del narval y no mide más de 31 centímetros de largo. Tanto los machos como las hembras tienen 2 colmillos, pero por lo general solo erupcionan los machos, y es muy raro que aparezcan ambos colmillos. Los narvales también tienen un puñado de dientes vestigiales, en otras palabras, inútiles, que se encuentran en las cavidades abiertas cerca del colmillo. Estos dientes son evidencia de un proceso llamado obsolencia evolutiva, lo que significa que perdieron su uso con el tiempo y por lo tanto ni siquiera se convierten en partes útiles del cuerpo. Con la cantidad de energía que se necesita para producir ese colmillo, fácilmente podrían tener de 30 a 40 dientes en la boca haciendo otras cosas, explicó el experto. A pesar de no tener dientes de valor práctico, los narvales comen peces grandes, simplemente se los tragan enteros en lugar de masticarlos. En 2017, imágenes de drones de un narval usando un colmillo para aturdir un bacalao ártico resolvieron
resolvieron parcialmente el misterio de cómo estas criaturas usan este extraño diente alargado, pero los investigadores creen que los animales pueden tener otros usos para sus colmillos y todavía están tratando de determinar cuáles podrían ser. Número 1. Rata topo desnuda. Este pequeño roedor excavador vive toda su vida bajo tierra, lo que significa que los humanos rara vez lo ven, pero cualquiera lo suficientemente afortunado para echar un vistazo a una de estas criaturas hogareñas y casi sin pelo, probablemente notará sus grandes dientes de conejo antes que cualquier otra cosa. Estos 4 dientes, 2 superiores y 2 inferiores, funcionan de forma independiente, el uno del otro, y pueden trabajar por separado. Los dientes de la rata topo son impulsados por las fuertes mandíbulas del animal, que representan una asombroso 25% de su masa muscular. Pero esta no es la única característica impactante de las criaturas, que cuentan con varios rasgos únicos. Por ejemplo, las ranas topo desnudas son una de las especies de mamíferos que viven en colonias eusociales, que son sociedades complejas y altamente organizadas, que participan en la toma de decisiones en grupo y división reproductiva del trabajo, lo que significa que no todos los miembros procrean, y el cuidado de la descendencia es cooperativo. Las colonias giran en torno a una reina, un papel por el que las hembras compiten peleando entre sí hasta la muerte, utilizando sus enormes dientes para perforar los pulmones y otros órganos vitales de su oponente. A pesar de esta pelea fatal, las ranas topo desnudas a menudo viven hasta 30 años, lo que las hace especialmente únicas entre los pequeños roedores, que generalmente no viven más que unos pocos años como máximo. El último dinosaurio del Congo. Desde principios del siglo XVI han circulado rumores de que hay una extraña criatura prehistórica que vive en la cuenca del Congo. Los lugareños lo llaman Mokele Mbembe y es una bestia misteriosa que la mayoría de la gente cree que es un mito. Se describe como una bestia de agua del tamaño de un elefante con un cuello muy largo y una cola larga que acecha en las profundidades del pantano. La descripción de la criatura se parece mucho a la de un dinosaurio saurópodo, y en el siglo XX la leyenda capturó la imaginación de todo el mundo. La idea generalizada de que hay un dinosaurio o un reptil parecido a un dinosaurio acechando en algún lugar de África fue perpetuada por Carl Hagenbeck, un comerciante de animales y showman que escribió un libro sobre el tema en 1909. Bernard Hubelmans, el padre de la criptozoología, promovió aún más el concepto a partir de la década de 1950. La idea persiste en la actualidad, como lo demuestran los supuestos avistamientos, incluidas imágenes de video que han circulado ampliamente en internet y en los últimos años, y que supuestamente muestran bebés dinosaurios correteando por la carretera. Ha surgido otra supuesta prueba, incluidos otros videos, imágenes, grabaciones de audio y presuntas impresiones de huellas, pero la existencia de la criatura aún no ha sido realmente probada por la ciencia. También se rumoreaba que Zambia era el hogar de una bestia parecida a un saurópodo, y la idea de un dinosaurio que aún se esconde en las regiones inexploradas proviene de extranjeros, en su mayoría europeos, que viajaron allí y tuvieron que lidiar con monstruos desconocidos. No ha aparecido ninguna evidencia o avistamiento confiable, a pesar de que los científicos han realizado más de una docena de expediciones fallidas para encontrarlo. En 1980 y 1981, el cazador de monstruos y biólogo retirado de la Universidad de Chicago, Roy McCall, dirigió una expedición al lugar donde parece haber sido originado la historia y obtuvo más historias y leyendas directamente de los lugareños, pero no vio al dinosaurio. ¿Crees que puede haber dinosaurios en el Congo o en cualquier otro lugar al acecho? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 10. Canguro rata del desierto. Los europeos vieron por primera vez al canguro rata del desierto durante el siglo XIX, conocido como la Oolacunta por los aborígenes de Australia. La criatura era del tamaño de un conejo, pesaba menos que un conejillo de Indias y era extremadamente rápida. El naturalista inglés John Gould describió formalmente el canguro rata del desierto en 1843 y parecía haber desaparecido después de eso. Se suponía que el animal estaba extinto y no se volvió a ver hasta casi un siglo después, en 1932, cuando 4 hombres aborígenes ayudaron al experto en mamíferos, Hedley Hubbard, a localizar uno. Desde entonces, no ha habido avistamientos confirmados del canguro rata del desierto, y una vez más se considera extinto debido al tiempo que ha pasado desde su última aparición. Los expertos han buscado extensamente para ver si todavía existe, e incluso han encontrado algunas pistas que sugieren que podría estarlo, pero las posibilidades de que este sea el caso son cercanas a cero, según la experta en mamíferos, la doctora Diana Fisher, con base en un modelo estadístico que factoriza la frecuencia con la que se ha avistado el canguro rata del desierto y cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vio. Los investigadores han estimado la posibilidad de que todavía exista en un 1%. Pero el 1% sigue siendo superior a 0, lo que significa que no se ha descartado por completo la idea de que la criatura todavía tenga una presencia escasa. Pero los expertos ciertamente no tienen grandes esperanzas. Creen que los zorros rojos invasores lo mataron y creen que es muy poco probable de que alguien vuelva a ver uno.
Número 9. Civeta de manchas grandes de Malabar. Se pensaba que un pequeño carnívoro parecido a un perro, llamado civeta de manchas grandes de Malabar, se extinguió en 1929 con la caza y la pérdida de hábitat en la región nativa de la criatura, los Ghats occidentales de la India, pero uno fue visto en 1987 en una plantación de anacardos en Kerala, lo que demuestra que la especie quizás todavía esté por allí. Me entristece decir que los aldeanos mataron a esa civeta solitaria, y en 1990 se adquirieron 2 de las pieles de los animales. Se cree que todavía existe escondida, según entrevistas con lugareños, quienes dijeron que las pocas civetas que quedan eran conocidas por frecuentar áreas protegidas. La especie está clasificada como en peligro crítico. Algunas publicaciones en las redes sociales durante el cierre reciente afirmaron haber visto a la civeta, pero lo más probable es que fuera una pequeña civeta india. La falta de actividad humana permitió que muchos animales salieran de donde se escondían, y corrían rumores de que incluso leopardos deambularon por las calles. Debido a que estas criaturas son tan esquivas, además de ser raras para empezar, es difícil para los expertos aprender sobre ellas, y las cámaras fallan rutinariamente para capturar imágenes de los especímenes sobrevivientes que aún puedan estar por allí afuera. En cualquier caso, todavía es muy difícil decirlo. Y ahora el número 8. Pero primero, déjame saber qué animal esperas que aún esté por allí. Y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Pteralopex pulcra. Endémico de las Islas Salomón, este murciélago fue descrito como una nueva especie en 1991, después de que fuera visto por última vez el año anterior en la isla de Guadalcanal. Ese murciélago solitario fue el único que se encontró, dejando a los expertos poco de qué aprender cuando se trata de comprender la biología de la criatura. El murciélago proviene de un género muy raro, comúnmente llamados megamurciélagos, y evolucionó de forma aislada, lo que lo hace aún más genéticamente único. Aunque nadie ha visto uno oficialmente en 30 años, todavía no se considera extinto. La especie está catalogada como en peligro crítico y posiblemente extinta, pero ¿quedará alguno por allí? Los expertos parecen tener una ligera esperanza por ahora. Creen que cualquier población existente de murciélagos en altitudes de más de 1200 metros sobre el nivel del mar puede estar por allí. Las criaturas solo se han documentado en ambientes de esa altura y solo en la isla de Guadalcanal. Entonces, si queda alguno, probablemente esté restringido a esta área tan pequeña. Número 7. León etíope. La mayoría de los leones africanos viven en la sabana de África subsahariana y muy pocos aparecen en otros lugares. Debido a lo poco que se han estudiado, no está claro si esas poblaciones en otros lugares son subespecies genéticamente distintas. Se pensó que los leones etíopes, conocidos por sus melenas notablemente oscuras, estaban extintos hasta 2016, cuando se confirmó una población de alrededor de 50. Cerca, al otro lado de la frontera de Sudán, hay otro pequeño grupo de alrededor de 100. En 2017, un equipo de investigación que incluía al ornitólogo Kagan Serkiosoglu y el biólogo conservacionista Han Bauer capturaron uno de los elusivos leones etíopes de melena negra en cámara. Condujeron 3 días para llegar a la región remota en la que vieron a la criatura, un lugar llamado Parque Nacional Al-Atash, que ningún turista ha visitado nunca. Con la cantidad de daño que se sabe que los humanos causan a las especies en peligro de extinción, los leones probablemente estén mejor si están lejos de nosotros, y esta distancia probablemente aumenta las posibilidades de ser rescatados del borde de la extinción. Número 6. Potoro de Gilbert. Es el marsupial más amenazado de Australia, así como uno de los mamíferos más dependientes de los hongos del mundo. Fue descubierto en 1840 y desapareció apenas 40 años después, lo que llevó a los expertos a creer que se extinguió. Este siguió siendo el caso durante bastante tiempo, alrededor de un siglo, para ser precisos. Los investigadores finalmente resolvieron que el potoro de Gilbert había desaparecido hace mucho tiempo, tal vez debido a la colonización europea de Australia. Luego, en diciembre de 1994, una investigadora llamada Liz Sinclair redescubrió la especie en el oeste de Australia, en las laderas del Monte Gardner, mientras estudiaba wallabies, cuando inesperadamente atrapó un espécimen en una trampa. Hoy en día, esta es la única población salvaje conocida. Se cree que hay menos de 100 y algunos estiman que los especímenes restantes son alrededor de 70. El potoro de Gilbert solo existe en el suroeste de Australia, en un área pequeña que abarca 1000 hectáreas como máximo dentro de la reserva natural Two People's Bay. Tratando de evitar que la especie se extinga, los conservacionistas están trabajando para establecer poblaciones en Bald Island y Michelmans Island. Por ahora, los científicos dudan en tener grandes esperanzas sobre el futuro de la criatura, el cual pende de un hilo. Número 5. Loris esbelto rojo.
Los investigadores descubrieron el loris esbelto rojo en Harton Plains en 1937. Endémica de Sri Lanka, la criatura ya era tan rara que no se volvió a ver en otros 60 años. Los conservacionistas tuvieron la esperanza de que el loris esbelto rojo todavía estuviera por allí en 2002, cuando una criatura que se le asemeja apareció brevemente durante la noche. La Sociedad Zoológica de Londres llevó a cabo más investigaciones y concluyó en 2009 que, de hecho, el loris esbelto rojo de Harton Plains todavía existe, aunque en cantidades extremadamente limitadas. Los investigadores lograron fotografiar dos de las criaturas y estimaron la población de la especie en 100 o menos, posiblemente convirtiéndolo en el primate más raro del mundo, según National Geographic. El animal está mayormente amenazado por la pérdida de su hábitat resultante de la tala y debido a que solo habita en una pequeña parte de Sri Lanka, cada vez más está en constante peligro de extinción. Por ahora, el objetivo es salvar a todos los que quedan, protegiendo y preservando su medio ambiente. Los científicos saben muy poco sobre estos escurridizos habitantes de los árboles, que hasta hace poco se consideraban una subespecie. Ahora, según las fotografías capturadas en 2009, los expertos creen que pueden constituir su propia especie separada. Número 4. Paíño de Nueva Zelanda. Apodada la capital mundial de las aves marinas, las costas de Nueva Zelanda albergan a más de 100 especies de aves marinas reproductoras. Entre ellas se encuentra el paíño de Nueva Zelanda, un ave pequeña de vuelo rápido y de color blanco y negro, que se pensaba que se extinguió a partir de 1850. Pero en 2003, la especie reapareció después de más de un siglo de que no ocurriera ni una sola observación registrada. Un grupo de observadores de aves extremadamente afortunados tuvo la rara oportunidad de ver al ave y fueron rápidos en tomarle fotografías. La existencia de esta ave de Nueva Zelanda se confirmó doblemente 2 años después, cuando un paíño de Nueva Zelanda llegó a un barco perteneciente a un pescador y ex guardabosques de conservación. Tras el redescubrimiento de la especie, los conservacionistas trabajaron durante años para determinar dónde anida. Esta fue una tarea difícil, considerando el estilo de vida nocturno de la especie y su naturaleza esquiva, pero en 2013, los investigadores finalmente encontraron un sitio de anidación. Posteriormente capturaron 400 especímenes con el propósito de preservar el paíño de Nueva Zelanda, que creen con optimismo que pueden llegar a miles, aunque no se dispone de un recuento exacto. Son buenas noticias, ¿cierto? Número 3. Tortuga gigante de Fernandina. En las Islas Galápagos, que alguna vez fueron el hogar de unas 300.000 tortugas gigantes, hoy en día esos números están disminuyendo y encontrar ciertas subespecies, por ejemplo, la tortuga gigante de Fernandina, se está volviendo cada vez más difícil. Esta tortuga desapareció hace más de un siglo y el último espécimen vivo conocido en la isla se confirmó en 1906, lo que llevó a los científicos a concluir que posiblemente se extinguió. De hecho, hasta hace poco, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluía oficialmente a la tortuga gigante de Fernandina como posiblemente extinta, pero algunos investigadores tenían la esperanza de que la subespecie todavía estuviera allí, según los avistamientos de los guardabosques de las heces de la criatura, y un equipo pasó más de una década planificando una expedición para encontrar una. Sus esfuerzos tuvieron éxito cuando, en febrero de 2019, encontraron un espécimen hembra en la isla Fernandina. Se estima que tiene alrededor de 100 años y es el único miembro sobreviviente conocido de su especie, aunque algunos expertos creen que puede haber más según las señales que se han notado en la isla. El equipo llevó a la hembra a un centro de reproducción, en lo que podría resultar ser el último esfuerzo para salvar la especie si no se encuentran más supervivientes. Por ahora, continúan buscando a la tortuga gigante de Fernandina y otras tortugas, mientras realizan pruebas de ADN en la que encontraron para confirmar que es una auténtica tortuga fernandina y con la esperanza de criarla y revivir a la especie. Número 2. Gecko crestado. Originario del sur de Nueva Caledonia, un territorio francés en el sur del Océano Pacífico, el gecko crestado fue descrito oficialmente por primera vez en 1866. La criatura única puede lamerse los ojos y adherirse a las paredes usando electromagnetismo. Tiene todo tipo de superpoderes, pero desapareció de la observación humana durante casi 130 años y no se volvió a ver hasta 1994, después de una tormenta tropical. Un equipo dirigido por el herpetólogo alemán Robert Sape redescubrió el gecko crestado en su hábitat nativo. Los investigadores recolectaron numerosos especímenes vivos después del resurgimiento de la criatura y lo llevaron de regreso a los Estados Unidos y Europa para un análisis adicional. Durante ese tiempo, criaron a las criaturas en cautiverio con un éxito sorprendente. Para evitar poner en mayor riesgo la población silvestre de la especie, ahora es ilegal exportar al gecko de su hábitat natural, donde está amenazado principalmente por las hormigas bravas, por las que compite por la comida
y también se lo comen, pero el gecko crestado es ahora uno de los lagartos en cautiverio más comúnmente criados y la facilidad con la que esto se logró ofrece esperanzas de que otra especie sobreviva en un entorno adecuado. Número 1. Felinos con dientes de sable. Los felinos con dientes de sable, conocidos por sus grandes caninos, provienen del extinto género Esmilodon de grandes felinos. Las especies más pequeñas entre ellos pesaban hasta 100 kilogramos, mientras que las más grandes inclinaban la balanza hasta los 400 kilogramos. Sin embargo, todos estos felinos tienen una cosa en común. Se cree que vivieron hace 10.000 años, cuando el último de ellos se extinguió al final del Pleistoceno. De vez en cuando, sin embargo, hay afirmaciones de que alguien ha detectado a un felino dientes de sable extinto. La mayoría de estos relatos se originaron en América del Sur y uno se detalla en el libro de 1966 del autor Peter Mattinson, El bosque nuboso. El texto describe al animal como un raro felino rayado no tan grande como un jaguar y muy tímido, que posee 2 dientes muy grandes que sobresalen. Además, el video de 1975 a un llamado jaguar mutante de 73 kilogramos en Paraguay se menciona en Los felinos misteriosos del mundo de Carl Schucker. Uno de sus caninos supuestamente medía 30 centímetros de largo, según el zoólogo Juan Acávar, quien al parecer examinó al animal. Curiosamente, la ubicación exacta de donde se capturó al espécimen permanece sin revelar, y las autoridades lo clasificaron como un jaguar. ¿Hicieron esto porque realmente era un jaguar o porque no querían alarmar a los lugareños? Si bien algunas personas optan por la última teoría, la mayoría de los expertos estarán de acuerdo en que no solo es poco probable, sino prácticamente imposible que alguien haya presenciado a un espécimen de Esmilodon sobreviviente después de que el género se extinguió hace tantos milenios. Traje de entierro de jade. La dinastía Han en China fue extremadamente poderosa y rica. La realeza y los ricos, por alguna razón, eligieron un traje de entierro único que parece casi robótico, ensamblado con mosaicos hechos de jade. Estos trajes de jade eran extremadamente caros y durante siglos la gente creyó que estos trajes de jade eran solo una leyenda. El jade era una piedra más preciosa de la antigua China que simbolizaba la pureza y la integridad moral, pero en 1968 los investigadores anunciaron el descubrimiento de una tumba con un traje extremadamente bien conservado, lo que demuestra que las historias eran reales. Luego descubrieron otro traje completo. Un traje tenía 2.498 placas de jade y más de 1.1 kilogramos de alambre de oro. Los descubrimientos posteriores de más trajes de jade llevaron a los investigadores a concluir que probablemente eran bastante comunes entre los aristócratas más ricos de la dinastía Han. Desafortunadamente, muchos, sino la mayoría de los trajes, probablemente se perdieron en manos de ladrones de tumbas en algún momento de la historia. Otros trajes que se han encontrado fueron formados por pequeñas piezas cuadradas o rectangulares, aunque los arqueólogos han encontrado otros hechos con piezas triangulares, trapezoidales o romboidales. Las piezas se cosieron con alambre y algunos trajes se unieron con hilos de oro, plata o seda. El tipo de cuerda que se usaba dependía del estatus social de la persona. Los trajes de los emperadores tenían hilos de oro, mientras que los trajes de los príncipes, princesas, duques y etc. tenían hilos de plata. Se usaba hilo de cobre para los hijos e hijas de aquellos cuyos trajes eran atados con plata, y los trajes de los aristócratas de menor rango se unían con seda. A todos los demás miembros de la sociedad se les prohibió llevar un traje de entierro de jade, y probablemente no podían permitírselo de todos modos. Pero no siempre la gente seguía las reglas, y parece que algunas personas intentaron hacer sus propios trajes funerarios con otros materiales menos costosos. En promedio, se necesitaron varios años para crear un solo traje, ahora reconocidos como algunos de los mayores tesoros de China. Número 9. Guarida del Rey Ermitaño. Ubicada cerca del río Trent, en el campo del centro de Inglaterra, un sitio llamado Anchor Church Caves sirvió una vez como refugio para un rey anglosajón exiliado, según los investigadores. Considerada durante mucho tiempo una locura del siglo XVIII, en otras palabras, un edificio construido con fines puramente decorativos, la estructura probablemente cumplió un propósito real. La casa cueva fue construida hace alrededor de 1200 años y puede haber albergado al rey Airwulf de Northumbria, quien fue depuesto y exiliado por razones desconocidas en el 806 después de Cristo. El deshonrado monarca medieval vivió durante una época políticamente turbulenta, que estuvo marcada por persistentes luchas entre reinos y reyes. Airwulf fue destituido del poder, posiblemente por su propio hijo, solo 10 años después de que asesinó a 2 de sus predecesores y tomó el trono en el 796 después de Cristo. Pasó el resto de su vida en el exilio en el vecino reino rival de Mercia. Tan
Tan inusual como suena, vivir como un ermitaño en las cuevas era una forma en la que la ex realeza asumiera una especie de vida religiosa, según el arqueólogo Edmund Simmons, quien habló con Life Science. Una reconstrucción del plano original de las cuevas consta de 3 salas y una capilla. Simmons dijo que las viviendas cueva como esta pueden representar los únicos ejemplos sobrevivientes de la arquitectura sajona. Participó en un estudio que identificó otras 20 casas cueva en el centro oeste de Inglaterra que datan del siglo V. Durante el siglo XVIII, el aristócrata inglés Sir Robert Burdett reutilizó las cuevas de la iglesia Angkor como un comedor para él y sus amigos. Podían comer al aire libre en la privacidad del área mágica y apartada. ¿Quién no querría comer afuera aquí? Los historiadores están emocionados de que haya un edificio de 1200 años a la vista y esperan encontrar más. Número 8. Catedral Medieval de Nubia. Utilizando tecnología de teledetección, un equipo de arqueólogos polacos que trabajaban en el Old Angola, al norte de Sudán, descubrió recientemente la iglesia nubia más grande jamás encontrada en la región. Esta presunta catedral medieval puede haber servido como sede de poder para arzobispos cuando el cristianismo se afianzó en el reino nubio de Marcuria a mediados del siglo VI. A principios de 2021, un equipo dirigido por el director Artur Obluski del Centro Polaco de Arqueología del Mediterráneo de la Universidad de Varsovia encontró un espacio vacío en la ciudadela subterránea de la ciudad. Cuando investigaron más a fondo, esperaban encontrar una plaza de la ciudad que quizás albergaba habitaciones comunales. En cambio, el equipo encontró la estructura que resultó ser una vasta catedral nubia medieval, lejos del resto de la cristianidad, pero probablemente una de las comunidades cristianas más poderosas de África. En el sitio, desenterraron 2 paredes del ábside decoradas con grandes figuras, así como una gran tumba abovedada que Obluski cree que puede ser el entierro de un arzobispo. El edificio mide aproximadamente 26 metros de ancho y es tan alto como un edificio de apartamentos de 3 pisos. Después de prosperar como centro cristiano en el siglo XIV, Dongola cayó bajo la influencia del Islam. Las excavaciones han estado en curso desde 1964 y actualmente tienen como objetivo documental el período final del cristianismo en Dongola, así como el desarrollo de las sociedades africanas precoloniales. Es de esperar que más investigaciones ayuden a Obluski y su equipo a fechar con precisión la catedral, que probablemente se construyó durante un periodo de tiempo en el que las iglesias eran de terratenientes influyentes que normalmente estaban dirigidas por élites y miembros de la realeza. Número 7. Ballenas del Mediterráneo. Hace unos 2000 años, durante el siglo I, el famoso autor romano, naturalista y filósofo Plinio el Viejo escribió sobre las orcas que cazaban ballenas en el mar Mediterráneo cerca del estrecho de Gibraltar. Durante el verano, las orcas asesinaron brutalmente a las ballenas madres y crías en la bahía de Cádiz, según cuenta Plinio. Lo extraño de esto es que no hay orcas en el Mediterráneo. Nadie ha visto orcas en las costas de España. De hecho, no se ven muchas especies de ballenas en el Mediterráneo y ninguna es conocida por reproducirse en la región, lo que lleva a los investigadores a creer que Plinio pudo haber confundido los delfines con las ballenas, pero los delfines tampoco son conocidos por matar ballenas madres y crías. Ahora, una investigación pionera llevada a cabo en los últimos años sugiere que el relato de Plinio es fáctico. Un estudio de 2018 describe los descubrimientos de huesos pertenecientes a ballenas francas en el Atlántico Norte y ballenas grises del Atlántico que se encontraron entre las ruinas de una instalación de procesamiento de pescado en la antigua Roma a lo largo del estrecho de Gibraltar, descubierta en la antigua ciudad romana de Boelo Claudia, cerca de la actual Tarifa, en España. La evidencia encaja perfectamente con las afirmaciones de Plinio, incluso si no refleja ni remotamente la ecología de la región actual. Muchas cosas han cambiado en miles de años, no solo el surgimiento y la caída de imperios. El descubrimiento ha llevado a expertos a preguntarse si los romanos capturaban ballenas, además de su conocida tradición por capturar atún y otros peces grandes. Si bien los pescadores antiguos carecían de la tecnología para aventurarse en el mar y cazar ballenas grandes, es posible que hayan aprovechado la oportunidad para matarlas mientras estaban cerca de la costa, según la autora principal del estudio, Ana Rodríguez. Explicó además que el estudio muestra cómo incluso las regiones muy estudiadas tienen elementos sorprendentes del pasado, lo que hace que uno se pregunte qué más se ha perdido en la historia en lugares como el Mediterráneo.
Número 6. Bestia prehistórica. Uno de los primeros vertebrados en evolucionar en la Tierra vivió hace unos 310 millones de años en lo que ahora es Mason Creek, en Illinois. Apodado Jomungard Bolti, la criatura era un microsaurio que medía solo 5 centímetros de largo. Tenía un cuerpo largo y esbelto, con miembros cortos y un cráneo romo. La especie lleva el nombre de Jomungard, la serpiente del mundo de la mitología vikinga, que era lo suficientemente grande como para envolver su cuerpo alrededor de la Tierra, y que una vez luchó contra Thor, el dios nórdico del trueno. Tenía escamas especializadas que los científicos creen que estaban destinadas a repeler la suciedad, lo que indica que el antiguo reptil excavó bajo tierra y se deslizó como una serpiente. Según el estudio reciente, Jomungard Bolti se extinguió hace unos 251 millones de años. El fósil está brindando a los científicos la rara oportunidad de aprender más sobre los primeros microsaurios, que creen que fueron los primeros amniotas, un tipo de animal con columna vertebral que desarrolló embriones en huevos llenos de líquido, según el Museo de Paleontología de la Universidad de California. Si este es el caso, entonces el cuerpo de la serpiente de Jomungard Bolti es evidencia de que los animales se diversificaron más rápido en la Tierra de lo que los expertos originalmente pensaban. Y ahora el número 5, pero primero quería darles un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Frescos romanos robados. En algún momento durante la década de 1970, alguien cortó ilegalmente 3 fragmentos de fresco de una muralla romana del siglo I en Stabiae, un pueblo cerca de Pompeya. La pieza contiene imágenes de una mujer bailando con una bandeja, una cabeza de mujer y un querubín tocando una flauta. La policía recuperó las reliquias el año pasado como parte de una investigación más amplia sobre el tráfico ilícito de artefactos. Los registros muestran que los frescos cambiaron de manos entre anticuarios estadounidenses, suizos e ingleses varias veces durante la década de 1990. Otros 3 frescos robados que fueron incautados en la investigación fueron encontrados por la policía en 2012 en el pueblo de Civita Juliana, que se encuentra en el noroeste de Pompeya. Los oficiales encontraron las obras después de descubrir un túnel oculto que conduce a una excavación arqueológica ilegal. Afortunadamente, la policía detuvo a los ladrones antes de que llevaran a cabo sus planes de contrabandear los frescos robados al extranjero. Los juicios penales de los sospechosos están en curso. Mientras tanto, los arqueólogos han continuado excavando en Civita Juliana y han encontrado una variedad de artefactos fascinantes, incluidos los restos de 3 caballos ensillados, así como restos de 2 personas que murieron una al lado de la otra. El regreso de impactantes artefactos arqueológicos al lugar que le corresponde es un gran problema, porque una vez que se toman y cambian de manos, todo se convierte en dinero y toda la historia se vuelve confusa. Número 4. Tumbas de la era vikinga. La era vikinga, que duró aproximadamente entre el 800 y el 1050 después de Cristo, fue algo corta, pero dejó una huella larga y duradera en la historia europea. Continuamente se realizan descubrimientos de este fascinante periodo, y uno de los más recientes consta de 7 tumbas de la era vikinga en la antigua ciudad sueca de Sigtuna, cerca del actual Estocolmo. Los entierros, que se remontan al año 900, se construyeron alrededor de la época en la que se fundó Sigtuna. Contienen los restos de 4 adultos y 4 niños, y se cree que 2 de los niños eran gemelos. Según su pequeño tamaño, la pareja parece haber muerto durante o poco después del nacimiento, según el director del proyecto, Johan Runner, quien habló con Life Science tras el descubrimiento. Los arqueólogos también encontraron un puñado de artefactos, incluido un cinturón de cuero con herrajes de hierro. Se encontraron monedas de plata en la boca del vikingo, lo que una vez fue una práctica común en toda la región. Explicó además que las tumbas son algunos de los entierros cristianos más antiguos jamás encontrados en Sigtuna. En ese momento era común incinerar a los muertos, pero los cuerpos estaban enterrados en el suelo. Pero el sitio también contiene fosas de carbón y ataúdes con evidencia de daños por fuego, que es la primera vez en el área, aunque estas características arqueológicas son habituales para el período cristiano vikingo. Fue una mezcla entre prácticas cristianas y vikingas. Algunas de las tumbas tenían estructuras de piedra que también son típicas de los entierros cristianos en la época vikinga. Número 3. Buque de guerra egipcio antiguo. En su apogeo hace unos 2400 años, la antigua ciudad de Heraclión era el puerto mediterráneo más grande de Egipto. Sus ruinas ahora están sumergidas en la bahía de Abu Qir, frente a la costa de Alejandría, donde los arqueólogos descubrieron recientemente un barco de guerra destrozado en los últimos años de existencia de Heraclión, encontrado debajo de un templo derrumbado a 5 metros de arcilla. La forma del barco sugiere que fue construido para su velocidad. Con 25 metros de largo, el casco de la embarcación es 6 veces mayor
mayor que su ancho, lo que indica que podría viajar rápidamente y estaba destinado a transportar carga o pasajeros. Sobre la base de su fondo plano y quilla, que son útiles para viajar en aguas poco profundas, los investigadores creen que el barco fue construido para el río Nilo. Heraclión, también llamado Tonis, fue un crisol en las culturas egipcia y griega. Esto es evidente en el barco de Abu Qir, que contiene una combinación de técnicas de construcción naval griegas y diseño y construcción egipcios. Los expertos creen que la embarcación se construyó en algún lugar de Egipto, utilizando madera reutilizada de barcos más antiguos. Durante el siglo II a.C., una especie de terremotos y tsunamis catastróficos comenzaron a destruir Heraclión. El suelo de arcilla se licuó, derrumbando edificios alrededor de la ciudad y causando que grandes bloques de piedra del templo de Amón aplastaran el barco. El barco está muy bien conservado gracias a la arcilla que lo enterró. Es solo el segundo buque de guerra del período tolemaico de Egipto que se ha encontrado. Número 2. Tesoro de monedas. Ubicada en la península de Tamán en Rusia actual, la antigua ciudad griega de Fanagoria tenía numerosos enemigos debido a su posición comercial estratégica con el reino de Bosporán. Fanagoria era extremadamente rica debido a su ventajosa ubicación. Durante siglos, la ciudad se enfrentó a repetidos ataques de los hunos, turcos y otros grupos con la esperanza de apoderarse de su riqueza. Cuando Fanagoria fue asaltada durante la primera mitad del siglo VI, un residente de pensamiento rápido colocó sus monedas en una ánfora y enterró frenéticamente el botín y nunca regresó a buscarlo. Los arqueólogos encontraron el contenedor lleno de 80 monedas de cobre llamadas estateros, mientras excavaban una capa de Fanagoria que muestra evidencia de daños por fuego por el ataque. Grandes partes de la ciudad fueron incineradas, destruyendo hogares, bodegas y edificios públicos. Los expertos creen que los hunos nómadas o los ávaros, un grupo que huyó de los turcos, pueden haber estado detrás de la brutal invasión. Las monedas contienen imágenes de reyes de finales del siglo III y principios del siglo IV. Si bien su acuñación se suspendió alrededor del 341 después de Cristo, las monedas continuaron circulando en la región, coincidiendo con el uso del oro bizantino como moneda. Número 1. Calzada romana. El reciente descubrimiento de una calzada romana sumergida en la laguna de Venecia indica que el área pudo haber estado llena de asentamientos antes de que la ciudad fuera fundada oficialmente durante el siglo V. Con base en descubrimientos pasados de artefactos en el área, los arqueólogos saben desde hace mucho que partes de la ahora sumergida laguna de Venecia eran accesibles por tierra durante la época romana, pero no estaban seguros de hasta qué punto los humanos ocupaban la laguna. Un reciente proyecto de mapeo arqueológico de la laguna reveló la presencia de 12 estructuras en el canal Treporti. Miden hasta 2.7 metros de altos y 52 metros de largo y parecen haberse alineado a una carretera. Los hallazgos se basan en el descubrimiento anterior de lo que parecían ser adoquines por buzos durante la década de 1980. Además, el equipo descubrió 4 estructuras más que tenían 4 metros de altura y 134 metros de largo, la mayor de las cuales creen que era un muelle u otra estructura portuaria. Parece que pudo haber existido todo un asentamiento permanente en el canal Treporti, ahora sumergido. Teorizan que la carretera puede haber estado conectada con una red de carreteras más grande en la región de Veneto y que los marineros y viajeros la usaban para viajar entre la laguna de Venecia del Norte y la ciudad actual de Chioggia. Gracias por ver el video. Si deseas conocer más descubrimientos increíbles, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.